Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar el tema de funciones racionales y cómo graficarlas con y sin tecnología. Vamos a ver primero qué es una función racional. Una función racional viene dada de esta forma, es decir, viene dada en forma de fracción, como un número racional. Todos los números racionales tienen forma de fracción. Los enteros también forman parte de los números racionales. Acuérdate que para que un entero se transforme en fracción, pues le ponemos un 1 en el denominador. Entonces, una función racional pues tiene precisamente forma de fracción. Y esta fracción está compuesta por polinomios que llamamos P y Q. Además debe cumplir la condición de que Q no sea 0. Puesto que si Q es 0, pues esta división, acuérdate que la fracción también es una división, entonces esta división estaría indeterminada, porque no podemos dividir nada entre 0. El polinomio P tendrá grado n y el polinomio Q tendrá grado m. Estos son simplemente nombres o formas en las que vamos a representar a los grados, pero acuérdate que el grado siempre será la potencia mayor del polinomio y tendrán potencias diferentes, por eso los representamos con letras diferentes. N para el grado de P y M para el grado de Q. Si bien ahorita no vamos a necesitar mucho esto de los grados, conviene que te vayas familiarizando con estas dos letras también. Vamos a los ejemplos de funciones racionales. Este primer ejemplo es el de los más simples que hay para funciones racionales, que es 1 entre x. Y vamos a ver primero cómo calcular ese valor en la tablita, con una tabla de valores. Recuerda que la tabla de valores tiene valores para x que los damos arbitrariamente desde el principio y que pueden ser cualquiera, con cualquier rango, pero entre más valores tengamos, sobre todo en funciones racionales, entre más valores se tengan, mucho mejor aproximación vas a tener a la gráfica de la función. En este caso estamos considerando desde el -3 hasta el 2. Acuérdate también que debe tener números negativos, números positivos y el 0. Y te repito, entre más valores tenga, es mejor. Si tú lo puedes hacer de -7 a 7, pues aún mejor. ¿Cómo vamos a calcular el valor de y? Acuérdate que y es la misma f de x, nada más que le cambiamos el nombre, pero f de x es lo mismo que y. Por lo tanto, calcular el valor de y es calcular el valor de f de x o calcular el valor de la función en cada uno de estos valores de x, sustituyendo precisamente esa x en donde haya x dentro de la función. Entonces, para el primer valor, si x es igual a -3 y y es igual a 1 entre x, entonces el primer valor se calculará como 1 entre -3. Positivo entre negativo, pues es negativo. Y 1 entre 3, pues es 0.3333 periódico, ¿verdad? Ahora, esto fue con el 3, cambiamos la x por el valor de -3. Hacemos lo mismo, pero ahora con el -2. 1 entre, seguimos la función 1 entre -2. Otra vez positivo entre negativo nos da negativo y el resultado de 1 entre 2 pues es 0.5, es un medio, 0.5. Hacemos lo mismo con el -1, 1 entre -1. Primero los signos, más entre menos es menos y 1 entre 1 pues es 1. Ahora llegamos al 0. 1 entre 0. Acuérdate que dijimos que este polinomio no podía ser 0. Entonces aquí sucede una indeterminación. No podemos saber cuánto vale la función cuando x vale 0. Entonces simplemente le ponemos un signo de admiración que representa eso, una indeterminación. Hacemos ahora lo mismo con el 1. 1 entre 1 nos da 1 y con el 2 hacemos lo mismo. 1 entre 2 y esto es 0.5. Y listo. Estos valores serían los que tendrías que graficar para hacer tu
tu gráfica de la función. Los podrías usar en algún papel milimétrico o en una hoja cuadriculada para hacer tu grafiquita a mano, usando los pares ordenados. Te voy a graficar usando GeoGebra, pero recuerda que lo que yo voy a hacer en GeoGebra tú lo puedes hacer a mano. Voy a graficar punto a punto. Entonces menos 3 y menos punto 33. Como GeoGebra va a usar esto, entonces es mejor dejarlo en menos 1/3 para que el valor quede exacto. Entonces el primer punto será menos 3, menos 1/3. Y listo, ahí está nuestro primer punto. El segundo punto, menos 2, menos 1/2. Menos 2, menos, aquí sí podemos poner el 0.5, puesto que ya no es una aproximación, es el número exacto. Listo, ahí está nuestro otro punto. Vamos al que sigue. Menos 1, menos 1. Acuérdate que tú en tu hojita pues vas a hacer primero menos 1 y luego hacia la izquierda y luego menos 1, que es 1 hacia abajo. Menos 1, menos 1. Y listo. Luego nos brincamos el del 0 y nos vamos al otro. 1,1. Te fijas que brincó, parece que ese no forma parte o que nos equivocamos, pero en realidad no es así. Ahorita te lo voy a mostrar cuando grafiquemos completa la gráfica aquí en GeoGebra. Y listo. Estos son todos los puntos. Si te fijas, parece que no tiene forma. Entonces, por eso es la sugerencia de usar muchos puntos al momento de graficar aquí en GeoGebra. Esto sí lo hacemos a mano o con la calculadora, pero también podemos utilizar Excel. Si utilizamos Excel, pues Excel tiene las bondades de que puede calcular muchos números o hacer muchas operaciones en muy poco tiempo. Entonces vamos a utilizar esa bondad de Excel para trazar varios puntos. Podemos empezar en menos 5, desde menos 5 hasta 5. Bueno, lo voy a dejar hasta 4 para que así se alcanzó. Hasta 5. Ahora para Y, ¿cómo vamos a sacar Y? Pues igual que lo hicimos acá, pero ahora en vez de escribir el valor numérico, en vez de ponerle el menos 5, pues vamos a utilizar la fórmula como tal, ¿sí? La función como tal. Dice que la función es igual, escribimos a partir de aquí, es igual a 1 entre, pero en vez de escribir X, vamos a seleccionar la celda en donde está el primer valor de X y vamos a dar Enter. Y listo, ya nos calculó el primer valor. Ahora hacemos lo mismo, arrastramos y listo. ¿Se fijan que en el 0 nos vuelve a dar un valor que no se conoce? Y así tenemos ya los restos de los valores. Aquí podemos comprobar los que nosotros habíamos calculado. ¿Se fijan que sí son iguales? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar Excel también para hacer la gráfica de estos valores. Y nos vamos entonces a graficar. Vamos a utilizar uno de las gráficas de dispersión. Y listo, ¿qué aparece? ¿Te fijas? Aquí se nota más como una curvita de este lado y otra curvita de este lado. Al del 0 no le hacemos caso porque ya sabemos que no hay un valor determinado aquí. Pero aquí se dibuja una curvita, o parece dibujarse una curvita, y por acá parece dibujarse otra. Vamos a verlo ahora en GeoGebra. En GeoGebra sabemos que con que escribamos lo que está después del igual, pues es suficiente para que grafique. Vamos a escribir 1 entre, usando la diagonal, 1 entre X. Y listo. ¿Te fijas que los puntos que nosotros habíamos
calculado están sobre la función que se graficó. Y estas curvas, estos pedacitos, aparecen en la gráfica que hicimos en Excel. Solamente que pues Excel no une los puntitos, pero te puede dar idea de si tus puntitos que hiciste a mano pues están bien hechos. Esto es en Excel y esto es en GeoGebra. Las funciones racionales tienen esta característica, son dos curvas que no se tocan en un punto, aparecen muy distantes en un punto, que es justamente donde aparece esa indeterminación. Acuérdense que en el 0 es donde aparecía la indeterminación, y que además parece, mientras más se prolongan, parece que se van a juntar con alguna línea, en este caso con el eje X. Y podemos irnos hasta el número más grande que se les ocurra, hasta el infinito, y va a haber un momento en que parece que esa recta se encimó a la otra. Te fijas, en este momento parece que son la misma, parece que ya está encimado. Vamos a utilizar el zoom para ver qué pasa. ¿Te fijas? Este que aparece un poco más nítido es el eje X, y el de arriba, el que se ve un poco más gris, es la función. Entonces, aunque parecía que estaban ya encimadas, no es así. Y esa es una de las propiedades de las gráficas de funciones racionales, que parece que se están acercando mucho a un valor, pero en realidad nunca van a llegar a ser ese valor. Es decir, nunca van a cruzar por ese valor, por esa línea. En este caso nunca van a cruzar al eje X ni al eje Y, ¿verdad? Aquí aparece lo del eje Y también. Esas líneas a las que parece que se acerca y que incluso se encima o que trata de cruzar, se llaman asíntotas. Y esas asíntotas en este caso pues son los ejes Y y X. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo es x menos 3 entre x más 1. Cuando tenemos más valores acompañando a la x, debemos tener más cuidado al momento de calcular los valores de y. Hay que utilizar paréntesis tanto si lo hacemos en calculadora como si lo hacemos en Excel o si lo hacemos en GeoGebra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues primero vamos a sustituir el valor de la x en los espacios en los que haya x dentro de la función, y al final pues solamente vamos a calcular. Iniciamos escribiendo un paréntesis para señalar el numerador. Aparece una x, entonces escribimos menos 3, y luego aparece un menos, que es la resta, y otro 3, entonces escribimos 3. Ya no hay más cosas en el numerador, entonces cerramos el paréntesis. Esta línea de la fracción, recuerda que es la diagonal porque representa un entre. Esta es una división, quiere decir x menos 3 entre x más 1. Una vez que escribiste la diagonal de la división, abre otro paréntesis para indicar que ya iniciamos en el denominador. Aparece x, entonces escribimos menos 3, luego aparece un signo de más que indica la suma y luego escribes el 1. Esto mismo es lo que vas a escribir o lo que vas a teclear en tu calculadora. O bien, si lo quieres hacer paso por paso, pues haces primero esta resta y luego esta otra operación y al final solo divides. Menos 3 nos da menos 6. Entre menos 3 más 1 pues es 2. En este caso quedó muy simple. Menos 6 entre 2 es igual a menos 3 y listo. Menos 3, menos 3 es nuestro primer punto. Lo mismo hacemos con el menos 2. Igual, abrimos paréntesis, menos 2 y luego el menos 3 viene ya en la función. Cerramos paréntesis, ponemos la diagonal y abrimos el siguiente paréntesis. X más 1, entonces menos 2 más 1. Cerramos paréntesis y hacemos esta operación. Menos 2 menos 3 son menos 5. Entre menos 2 más 1, que es menos 1. Primera operación de signos. Menos entre menos nos da más. Y 5 entre 1, pues le toca 5. Lo mismo con el menos 1.
Todas las x se cambian por el menos 1. X menos 3, entonces menos 1 menos 3. Cerramos paréntesis, diagonal y abrimos paréntesis. Otra vez dice menos 1 más 1, menos 1 más 1. Y fíjate lo que pasa aquí. Menos 1 menos 3 nos da menos 4. Entre menos 1 más 1, 0. Otra vez tenemos una indeterminación, porque tenemos menos 4 entre 0. Y dijimos que el denominador no podía ser 0. Entonces menos 4 entre 0, aquí en menos 1, ahora en menos 1. En el otro ejemplo fue en 0, en este ejemplo es en menos 1. Tenemos una indeterminación. Lo mismo se hace con el 0, con el 1 y con el 2. Puedes hacerlos, pausa tu video y ahorita lo vuelves a continuar para que veas si los resultados que obtuviste son los que obtenemos aquí en el video. Espero que sí hayas pausado tu video y si no, pues puedes ver de todas maneras aquí el proceso para el 0, para el 1 y para el 2. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, pero ahora en una tabla de Excel. Y vamos a calcular los valores tanto vamos a poner los valores para x y a calcular los de y. Lo voy a hacer ahora desde menos 4 y hasta donde alcancemos. Se fue hasta el 6, pero ahí está, se alcanza a ver casi hasta el 5. Igual ahora, ¿qué vas a meter ahora en Excel? Pues lo mismo que aparece aquí en la función, pero en vez de x lo que vas a hacer es seleccionar la celda. Usamos los paréntesis también como lo hicimos aquí en la tabla de valores y aparece primero x, entonces seleccionamos la celda menos 3, cerramos paréntesis porque se terminó lo del numerador, diagonal que indica la división y luego abrimos otra vez paréntesis, volvemos a seleccionar, o si no te permite, como en este caso, entonces escribe la celda y luego más 1. Cerramos paréntesis y listo. El valor de menos 4 no lo tenemos aquí, pero el de menos 3 sí, entonces vamos a poder comprobar a partir del menos 3. ¿Te fijas? En menos 1 aparece división entre 0. Por eso aparece la indeterminación, ¿sí? Y los demás valores puedes checar que sí correspondan o que sí coinciden con los valores que nosotros ya habíamos obtenido. Una vez hecha la tabla de valores en Excel, podemos graficar. Vamos a insertar una gráfica de dispersión y listo. Ahora aparece la curvita de este lado y la otra curvita de este lado. Y aquí un punto medio perdido en el menos 1, ¿sí lo ven? Aquí indica la indeterminación. Este punto no es parte de la gráfica de la función x menos 3 entre x más 1, pero nos permite ver dónde está esa indeterminación. Vamos ahora a graficarlo en GeoGebra. Y lo vamos a hacer igual como está aquí, pero usando los paréntesis. Paréntesis al principio y al final en cada parte de la fracción. Igual que en el otro, x más 3 entre x menos 1. Vamos a corroborar. Es al revés. X menos 3 entre x más 1. Otra vez. Ahora sí. Enter. ¿Te fijas? Si aparece la curvita aquí arriba y la curvita abajo. Y en este caso, pues sí cruzan los ejes porque la indeterminación no se dio en el 0, 0, sino en el menos 1. Y te fijas que ahora es en el menos 1 justamente en el que parece acercarse la gráfica de la función. Les parece que se acerca mucho al menos 1. Tanto en este caso, tanto en y como en x. ¿Te fijas? Aquí va creciendo y más o menos por aquí está el menos 1, entonces casi lo toca. Y bien, pues esa es la gráfica de esta función. Dos curvas, una hacia acá y la otra hacia abajo. Bien, vamos con el último ejemplo.
En el último ejemplo tenemos una variante con respecto a la función. Ahora aparece en el numerador x cuadrada más 3 y en el denominador x menos 2. Pero vamos a hacer lo mismo. En tu calculadora abres paréntesis antes de empezar a meter esto. Aquí aparece un cuadrado, pero no pasa nada. En la calculadora abres otro paréntesis, tecleas el menos 3, cierras paréntesis, pones el gorrito y luego escribes, tecleas el 2. Así lo vas a meter en la calculadora. Finalmente más 3 y cierras el otro paréntesis. Diagonal para el entre o para la línea de la fracción. Y entre x menos 2, entonces entre menos 3, menos 2. Y se repite el proceso. Menos 3 al cuadrado es 9. Más 3 son 12. Entre menos 3 menos 2, que son menos 5. 12, un número positivo entre un número negativo, pues nos va a dar un número negativo. Y puedes calcular 12 entre 5. Ya puedes saber tú en tu calculadora, si me sigues con tu calculadora, da 2.4. Y lo mismo que hicimos aquí, hacemos en los siguientes renglones. Pon pausa en tu video y calcula por tu cuenta y después solo comprueba. Estos son los valores de la tabla. Vamos a hacer lo mismo en Excel. Tecleamos los valores para X y para Y. Para X recuerda que tú los puedes escoger. Vamos a hacerlo desde menos 5. Y los de Y los vamos a obtener mediante esta función. Recuerda que la X ahora representa tu celda, entonces esta celda tenemos que elevarla al cuadrado. Y elevar al cuadrado pues es multiplicar la celda por sí misma. B4 por B4 pues es este número al cuadrado. Más 3, cerramos el otro paréntesis con el que iniciamos. Diagonal para el entre, abrimos otro paréntesis. Y luego la celda nuevamente porque aparece X y menos 2. Cerramos paréntesis y ahí quedó calculado nuestro primer valor. Arrastramos, puedes comparar a partir del menos 3 es que tenemos nosotros y hasta el 2. En el 2 aparece la indeterminación que aquí ves y el resto de los valores que pudiste corroborar. Ahora pues hacemos la gráfica, seleccionamos todos los valores, insertamos gráfica de dispersión y listo. Aquí parece verse un poco menos, aparece nada más una curva por los valores que vimos. Vamos a ver qué nos arroja GeoGebra. Es x cuadrada más 3 entre x menos 2, usamos igual los paréntesis, x cuadrada más 3 entre x menos 2. Y ahí está muy abierta esta gráfica, ¿ya viste? Aquí en GeoGebra hasta arriba aparece la otra. Voy a hacer un alejamiento para que las puedas ver juntas. Ahí está. Y esta es la otra función. Te fijas que todas son curvas y todas parecen tener líneas en un lado que son precisamente esas asíntotas. La asíntota no se ve. La asíntota la dibuja la misma curva, pero la asíntota va desde un lado hasta el otro. Y esta gráfica, estas curvas, pues es la función racional. Bien, espero que esto te haya servido. Por mi parte es todo. No te pierdas los demás videos. Espero que esto te siga sirviendo.